Quiero dar la bienvenida a la doctora Judith Domínguez, quien es la principal académica en materia política del agua en América Latina. Domínguez es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es catedrática del Colegio de México, donde dirige el Observatorio de Seguridad Hídrica e imparte cátedra desde hace 15 años. Judith ha sido gerente de políticas públicas y marco legal en la Subdirección General de Planeación de la Comisión Nacional del Agua, así como ha sido impulsora de la Ley de Aguas en el país. Judith, bienvenida. ¿Nos podría decir, por favor, si el mundo vive una crisis del agua? Y si es así, ¿cómo llegamos a este punto? Y pasando, ¿cómo está México en esta situación? Hola Alejandro, buenas tardes. El mundo vive una crisis de agua. Hay suficiente agua, dicen los estudiosos, en el mundo, aun cuando es poca, solo el 1% es agua dulce, el 3% es agua dulce del total, y el 1% está en la superficie, el 1%, y con eso sería suficiente. Bueno, estos son datos de hace 5 años, ahora quizá haya cambiado porque el mundo va muy acelerado, pero eso era suficiente, así lo dice el informe de la UNESCO, para abastecer a la población, para el desarrollo de las actividades productivas. La crisis del agua es más bien una crisis de gestión, es decir, hay un reparto desigual en términos geográficos, es decir, hay regiones que tienen agua, generalmente el norte, aquí por poner el ejemplo de México, el norte no tiene agua, en el sur hay abundancia, y así están los países. Sin embargo, las tecnologías, la infraestructura permite acercarla, permite potabilizar, por ejemplo, agua de mar para hacerla potable. El problema es la gestión, es decir, hay una mala administración de los recursos hídricos, hay una mala administración de los servicios públicos que ha provocado lo que se llama una crisis relativa de agua, una escasez relativa de agua, es decir, mal gestionada, porque paradójicamente, y ahí pasó a México, el ejemplo de México, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Tabasco, que son entidades que tienen abundancia de agua. Creo que es la imagen que pudiéramos formarnos para quien conoce el sur del país. Llueve mucho, hay ríos muy caudalosos y sin embargo son los que presentan los déficits de servicios públicos. Es decir, están a la cola en el suministro de agua a la población. Ya no te digo el saneamiento. Entonces, no es el agua físicamente la que te va a decir hay crisis o no, es la gestión. Y por otro lado, ahora se añade el tema de contaminación, es decir, puede haber agua, como lo hay en el sur, Veracruz, pero está muy contaminada, entonces difícilmente está accesible para consumo humano. ¿Podríamos decir que el acceso al agua es un derecho humano y que este no se está cumpliendo en México? Lo es. Mira, en el 2010 Naciones Unidas reconoció explícitamente que era el agua uno de los derechos humanos dentro de la categoría de derechos sociales. Ahora, México en el 2012 suscribió, ratificó ese convenio, no es un tratado, es un convenio, y hay un pacto también, una observación 15 de Naciones Unidas de la vivienda, pero que nos dice las condiciones en que debe darse, en que debe cumplirse el derecho humano al agua. ¿Qué pasa? Que no lo estamos cumpliendo. Las autoridades no han hecho del 2012 al 2020, en 8 años, lo necesario primero para emitir una ley que obliga a la reforma constitucional, es decir, se reconoció en la Constitución, pero no se ha emitido esa ley que te diga en qué plazos, cuándo, quién, aunque lo sabemos, ¿no? Las autoridades de agua lo saben. Y por otro lado, si reduces el presupuesto, difícilmente se va a poder garantizar y aumentar la cobertura para alcanzar lo que llaman cobertura universal de servicios públicos. Este tema de cobertura, la mala administración y lamentablemente el COVID está en México, bueno, no solamente en México, en todo el mundo y está afectando severamente. Hay un problema de sanidad, lo que usted comenta de mala administración del agua. ¿Qué podemos esperar que le esté pasando a México? ¿A qué soluciones podría haber para atender esta pandemia pues que está golpeando a todo el mundo? Mira, lo que vamos a ver ahora
en el corto plazo, es decir, en los próximos días, es muchas protestas sociales por aquellas personas que no tienen agua. Yo comentaba previamente en la conferencia de una noticia que salía ayer en un municipio que parecía con características rurales, manifestándose toda la gente, es decir, saltándose el confinamiento recomendado, manifestándose frente al Palacio Municipal porque llevan 15 días sin agua, pero ellos se atrevieron a salir. Hay gente, esa es la situación de muchos municipios, es decir, sin ser alarmistas, sí es grave porque en las zonas rurales, sobre todo en las zonas rurales, no tienen acceso al agua, no tienen fuentes seguras, no tienen información. De hecho, una de las de los temas preocupantes es las comunidades indígenas, y así lo estaban demandando ya judicialmente, por ejemplo, en Chiapas, las comunidades indígenas, a la información sobre COVID. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué hay que hacer? Es decir, la mínima sobre salud, imagínate, sobre el agua, que no tienen una fuente cercana, no digo mejorada, no voy a entrar en la calidad, que ese es otro de los problemas. Ahora creo que lo inmediato es la cantidad de agua, el acceso al agua que puedas tener clorada, que creo que eso sí se da en todo el país, ¿no? Le ponen unas pastillitas de cloro y ya puede ser usada para la mayor parte de las actividades domésticas. Doctora, ¿hay algún estado, algún municipio, una autoridad donde esté haciendo las cosas de manera eficiente o correcta ante el contexto que vive México? Mira, sí, tampoco vamos a ser catastrofistas y hay que reconocer que en México hay municipios y organismos operadores que gestionan muy bien los servicios públicos, ¿no? Monterrey es uno de los casos, Puerto Vallarta es otro también, donde utilizan las tecnologías, donde tienen una visión empresarial, aún siendo gestión pública, que no está reñida esa visión empresarial, de satisfacer a un cliente al que le brindo un servicio público y que intentó dárselo de la mejor manera, con encuestas de satisfacción, con el mínimo de espera para pagar sus recibos y, por supuesto, con agua continua y de calidad. Entonces, Tijuana, bueno, puede ser dudoso que esté, sobre todo por los conflictos que está teniendo ahora o que recientemente tuvo por el uso industrial que iba a instalarse ahí, que provocó un grave rechazo, pero está León, está Guanajuato como estado completo. Entonces, sí hay ejemplos de organismos eficientes y que tienen como preocupación central de su función pública, de brindar un servicio público, brindar agua de calidad y continua. Doctora, por último, ¿no cree que sería contraproducente que la inversión privada en un tema tan delicado como el agua esté participando en encontrar soluciones? Siempre ha sido un tema. No podemos tratar una función esencial como es la prestación de servicios públicos como si fuera con los parámetros del business, de los negocios. Eso no puede ser, porque cuando se ha hecho, Puebla es uno de los casos desastrosos que recientemente estamos o está el Estado terminando esa concesión con todas las implicaciones jurídicas que trae, ¿no? Por no haber tenido las precauciones necesarias. Siempre hay rechazo, ¿no?, a la participación privada. Ahora, hay que tener muchísimo cuidado, pero sí se puede hacer como si fuera una empresa. De hecho, se habla de empresas públicas, es decir, no están reñidos a muerte en participación privada, iniciativa privada con gestión pública. Creo que no debería de serlo, ¿no? Porque hay reglas jurídicas que han funcionado en otros contextos. Ahora, también es verdad que hay un retorno a lo público, precisamente por la creciente desigualdad que un país como México y toda la región latinoamericana viven, una tremenda desigualdad provocada por esa cancha libre que se dio a muchos actores privados, que ahora produce rechazo y un retorno
concretamente en los servicios públicos, a la gestión municipal. Y eso es lo deseable, así tiene que ser. Ahora habrá sectores en el que se puede hacer uso de algunos mecanismos para colaborar sin ceder, sin otorgar, sin regalar, y menos tratándose de servicios públicos esenciales como el agua. Doctora, muchísimas gracias. Y Alejandro, hasta luego. Hasta luego.